Que Dios los bendiga. Fíjense que venir con hermano Javier y hermana Rosy a estar acá este tiempo con ellos, nosotros somos ministrados por la amistad, por el afecto, por la hospitalidad, por el compañerismo. Así que gracias hermano Javier, gracias hermana Rosy, muy bendecido de estar con ustedes. Y ya dijo, me acompaña mi esposa. Yo voy a pedir a mi esposa que se ponga en pie, por favor. Amén. Y María Lidia. María Lidia es la última de nuestras hijas. Ella, de bendición de Dios, por primera vez pudo viajar para estar acá con nosotros. Y muy contentos, reciban saludos de El Salvador. Hermano Javier dijo que soy mexicano ya, y dejé el sombrero en la casa. Dije yo, ¿para qué lo dejé? Entonces, pero no, soy salvadoreño. Y reciban saludos de nuestro superintendente nacional, hermano Jeremías Bolaños Anaya, y de todo el comité ejecutivo. Yo salí el jueves antepasado, el jueves 13, salimos de la sesión, salimos para acá. Y ellos conocen a hermano Javier, a hermana Rosy y les aprecian. Y hermano Jeremías ha estado en esta congregación y me dijo, me saluda a los hermanos. Así que reciban el saludo en el nombre del Señor. Y nos alegra ver a quienes ya conocemos, como hermana Rosario y otros que hemos estado viendo esta semana. Qué privilegio poder verles, poder saludarles. Y a los que no nos conocíamos, este es día de conocernos y día de recibir del Señor en nuestras vidas. Es un honor compartir un tema relacionado con el proyecto de construcción. Fíjese que estaba reflexionando que los proyectos de construcción en la Biblia han sido variados. Por ejemplo, Moisés, cuando construyó el tabernáculo, hubo un avivamiento en el pueblo. Un avivamiento, la gente tenía gozo, generosidad, y Moisés hasta tuvo que mandarles a decir, ya no traigan más, porque es suficiente, sobra. Eso ocurre solo cuando hay avivamiento. La gente, hay algunos mitos en cuanto a las construcciones de los templos. Algunos dicen, la gente se va. Mentira, la gente se va por otras cosas. La construcción no corre a nadie, especialmente cuando es de Dios. Amén. Que la gente va a sentir carga, tampoco. Cuando es el Espíritu de Dios el que nos lleva a algo, sentimos placer, amar y servir al Señor. Sentimos gozo, servir al Señor. Otro caso de construcción es el caso de Nehemías. Nehemías, un líder de Dios con una visión de Dios, fue a reconstruir los muros de Jerusalén. Y la Biblia dice que Dios despertó su espíritu y el espíritu de otro, y tocó hasta un rey inconverso. Y se dieron ciertas cosas ahí, hubieron oposiciones, siempre hay alguno que otro que dice, como los discípulos cuando aquella mujer derrama el vaso de alabastro, es mucho, dice. Pero ahí aparecieron algunos, dice, y unos príncipes, dice, no se involucraron, pero la obra sigue adelante, porque la obra es de Dios, no depende de nosotros, depende del Señor. Y hubieron otros que se opusieron y tampoco funcionó. Y esa vez la Biblia dice que ocurrió algo espectacular. En 52 días se construyó una obra que pudo llevar años. Amén. ¿Qué diferencia, verdad? 52 días. Pero no siempre ocurre lo mismo. El versículo que yo voy a leer es segundo de Crónicas 1:5, y esta vez ocurrió algo raro, algo diferente. Dice que el de la visión del templo fue David, y no se hizo en el momento que David quería, sino en el momento que Dios quiso. Así que a veces las cosas van a caminar más rápido de lo que pensamos. A veces va a haber más generosidad de la que esperábamos, y a veces hay que esperar el momento de Dios para cada cosa. El Señor le dijo a David, tenés la visión, tenés el entusiasmo, tenés todo,
pero yo voy a esperar un poquito y vamos a hacerlo con Salomón. Y se hizo después y se hizo bien para la gloria del Señor en el tiempo de Dios. Veamos lo que dice segundo de Crónica 2:5. Ahí tenemos esta linda palabra. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Amén. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. El hermano que leyó cuando empezó este servicio, leyó el Salmo 135, el versículo 1 al 4. Pero el 5 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob, el 5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Construir una casa para Dios, y quiero especificarlo porque cuando hablamos de algo grande, las cosas son grandes dependiendo del contexto donde estamos. Bueno, nosotros hemos ido a la montaña en nuestro país, donde los hermanos no han tenido transporte para llevar los productos de construcción y los han tenido que jalar en costales, en guacales, y todo mundo cargando ladrillo, arena para construir allá arriba. Y alguien pudiera ver el templo que hicieron y pudiera, no está muy grande. En el contexto de ellos, sí. Amén. Porque las casitas de ellos a veces han sido de palos amarrados ahí alrededor de su casa, pero la casa de Dios ya la hicieron mejor. Entonces para ellos es grande, porque han puesto sacrificio, dedicación, esfuerzo. Entonces, un templo grande, una casa grande para Dios, depende del contexto donde estemos. Ahora, acá en el caso del rey Salomón, que está ejecutando la visión de David, él dice que debe de ser una casa grande. Y por cierto, él escribe esta carta a Irán, rey de Tiro. Y él está pidiendo que le ayude con gente, con materiales, porque él va a edificar la casa para el Señor. Pero en este versículo describe lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Dice, debe de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Construir casa para Dios nos ofrece algunas oportunidades. Nos ofrece ser consecuentes con lo que Él es con nosotros. Amén. Dios es grande. Su naturaleza es de un Dios grande. Y su grandeza se refleja en su trato con nosotros. Por ejemplo, Él es grande en amor. Aleluya. Los cantos antiguos expresando el amor de Dios, uno de ellos dice, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme con su gracia, con su amor y su bondad. Y dice, no comprenderé por qué me amó, por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. El apóstol dice, tiene sentido que alguien ame y se quiera sacrificar por gente buena, pero no tiene sentido que uno muera por sus enemigos. Pero ese es el amor de Dios. El Dios de nosotros es Dios grande. Amén. Los dioses de los paganos se caracterizaban por ser promovidos, proclamados como severos.
y la gente le daba miedo pensar en lo malo que eran y lo que le podían hacer los dioses paganos. Pero el Dios de nosotros se caracteriza por ser grande en amor. Amén. ¿Cuántos sienten su amor esta mañana? Hace tiempos que Él mostró su amor para con nosotros y lo sigue manifestando. A veces mientras estamos adorando podemos sentir su amor. A veces andando solos sentimos su amor. A veces quizás despierta en su cama y siente el amor de Dios. A veces va a disfrutar de sus alimentos y usted siente que ahí está el amor de Dios. Él es grande en amor. Y cuando nosotros vamos a hacer algo para Él, estamos tratando de corresponder a su grandeza. Por supuesto, Él es grande en poder. El Dios de nosotros es grande en poder. Es increíble. Él es el Dios que parte la mar. Los científicos viven discutiendo. Y hay algunos que dicen, mire, es que el viento hace hielo y que el mar bajó. Mire, olvídese, Él parte el mar y eso es todo. Y a veces la vida nos ha presentado problemas grandes, pero Él los ha partido. Y hemos caminado en medio de la dificultad, como dijo el salmista, en medio del valle de sombra y de muerte, y hemos caminado porque Él ha estado con nosotros. Él nos ha protegido, Él nos ha ayudado, Él nos ha dado victoria. Él es Dios grande sobre todos los dioses. Lo podemos ver en los diferentes aspectos de nuestra vida. Su poder grande. El milagro más grande que Dios ha hecho en nosotros es transformar nuestro carácter. Yo sé que la ciencia ha aumentado y hacen sus cositas. Amén. Hacen milagros con la apariencia, ¿verdad? Le quitan, le ponen. Si no quiere los ojitos que tiene, le ponen ojos de color. Pueden, pero cambiar los corazones solo Dios. Amén, cambiar los corazones solo Dios. No lo puede cambiar la cárcel. No lo puede cambiar papá, mamá, el cónyuge. No lo pueden cambiar los amigos. Solo el poder de Dios puede cambiar nuestros corazones. Cuando Él manifiesta su gracia y su poder. Cuando Saúl salió de la presencia de Samuel, le dijo, el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti y vas a ser transformado en otro hombre. Él tiene el poder para transformarnos en otra persona. Él es grande en poder. Por supuesto, Él es grande en bondad, en generosidad. Podemos ver la bondad de Dios. Lo más grande dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él es grande en bondad. Y el apóstol dice, si no escatimó el darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Así que Él es grande en bondad. Él derrama bendición sobre todos. La Biblia dice que hace salir el sol y manda la lluvia sobre buenos y malos. Él es grande en bondad. Hay ejemplos de bondad de Dios. El regreso del hijo pródigo a casa. Amén. Ese padre representa a Dios. El pródigo representa al pecador rebelde, rebelado, desordenado, que echa a perder todo lo bueno de Dios.
Pero un día este pecador es tocado por el Espíritu Santo, accede al toque del Señor, vuelve a casa y la Biblia dice, y su padre le vio de lejos y fue movido a misericordia. Y llega cuando él está tratando de explicar sus descuidos, sus errores, el padre ya sabe lo que ha hecho. Y por cierto, un paréntesis, no tenga miedo confesarle sus pecados a Dios. Él no se asusta, ya lo sabe. Amén, ya lo sabe. Y él está tratando de explicarle pecado contra el cielo y contra ti. Y él lo abraza y le hace sentir su bondad. Y lo lleva a su casa y hace fiesta por él, y mata el becerro gordo y se gozan por su regreso. Esa es bondad de Dios para con nosotros. Nos da su gracia, nos da su perdón, nos restablece en su familia y nos permite gozarnos con los que se gozan. Él es grande en bondad, pero también Él es grande en propósito. Amén. Cuando Dios planeó la creación y creó a Adán y a Eva, Él hizo planes grandes. Cuando Dios nos creó a nosotros, Él ha tenido propósitos grandes. Todos los padres soñamos con que nuestros hijos sean grandes y bendecidos. Amén. Yo no he visto a ningún padre viendo a su niño y diciendo, tú vas a andar mendigando en la calle. No. El padre ve un príncipe, ve una princesa y lo ve bendecido. Y dicen que la satisfacción más grande de nosotros los padres debe de ser que nuestros hijos sean más grandes que nosotros. Amén. Que sean más grandes que nosotros. Entonces Él es grande en propósito. La Biblia habla que Dios tiene propósitos para con nosotros. Y dice propósitos de bien y no de mal. Propósitos de bendición. Somos nosotros con nuestros errores y nuestros descuidos los que echamos a perder la buena voluntad de Dios. Pero los planes de Dios son buenos para nosotros. Él tiene planes grandes para nosotros. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y esperar que Él se manifieste. Pero cuando pensamos en construir una casa para Dios, una casa grande para Dios, es una oportunidad para nosotros, para corresponderle a Él, ser consecuentes con Él. Estaba viendo por ahí del Taj Mahal, el lugar que es considerado una de las maravillas del mundo. ¿Sabe por qué fue hecho el Taj Mahal? Un hombre quería manifestar su amor por una mujer. Y han pasado, más de 500 años. Y ahí está el testimonio del amor que él tuvo por ella. Amén. Cuando construimos una casa para Dios, nosotros estamos mostrando el amor que tenemos para Él. No solo son paredes, no solo es techo, no solo son objetos. Estamos diciéndole, así es nuestro amor por ti. Amén. Así es nuestro amor por ti. De hecho, la construcción de una casa grande para Dios lleva otras connotaciones. Por ejemplo, su tamaño no solo es el tamaño de Dios en el caso nuestro, sino que también la fe que tenemos que nuestra familia va a estar ahí. Amén. Porque no se está pensando solo en nosotros, se está pensando en los que van a venir. Si usted había pensado que el templo, que para unas 1500 personas es muy grande, es hasta muy chiquito. Van a caber sus nietos, pero sus bisnietos. Si Cristo tarda en venir,
Esta población va a seguir creciendo y van a necesitar un espacio. Pero sobre todo, nosotros vamos a mostrar nuestro amor a Dios. Es esos detalles, ese esplendor, esa belleza, esa elegancia que puede tener la casa, habla del amor que tenemos por Dios. Pero hermano Javier dijo, nosotros construimos un templo en un cantón, allá un caserío, fuera, casi que ya en la montaña, Comecayo, mero raro. Pero en el náhuatl es Comedcayus, que significa lugar donde abundan las orquídeas. Y ahí construimos. Nuestra gente no era gente de plata, teníamos muchas limitantes. 2 que 3 hermanos tenían sus carritos viejos, que a veces había que empujarlos para que se lograran ir después del culto porque no arrancaban. Y hermana Mimita, cuando veía la humazón que echaban los carros, me decía, si yo tuviera para darle a ese hermano para que compre un carro, yo le daría. Amén. Pero ¿sabe qué? Pensamos en un templo grande y dijimos, podemos hacer un templo grande para Dios. Y pensamos en un templo de 1000 metros cuadrados. Y hicimos cuentas y ya descontando los pasillos, la tarima, nos dijeron por ahí que en cada metro cabían 2 personas. Entonces estábamos pensando que como mínimo iba a tener espacio para 1500. Y dijimos, y hagámoslo alto para hacerle un mezanine, una media luna ahí arriba y quepan otros 700 más. Y ahí estábamos. Y nos pusimos una meta. Y nosotros dijimos, en 5 años vamos a construir ese templo por la fe. Y en 5 años vamos a duplicarnos como iglesia. Porque hemos creído que la construcción no corre, la construcción también bendice. Y nos pusimos en ese plano. Y fíjese que dije que cada caso es diferente. En nuestro caso Dios hizo un milagro. A los 3 años con 8 meses estábamos inaugurando el templo. Y a los 3 años con 8 meses éramos el doble de creyentes en la iglesia. Amén. Así que en el templo que teníamos, así apretaditos, hubo una vez que metimos 640 personas. Pero había que pasarse al nuevo templo y aquel tenía un buen espacio. Y dijimos, bueno, nos vamos con un solo culto. Ya habíamos empezado 2 cultos para los días domingo. Y dijimos, no, nos vamos a ir con 2 cultos. Y gracias a Dios había una linda cantidad de gente. Había un espíritu de fervor, de trabajo, de entrega, de pasión. Recuerdo que cuando terminamos el templo y yo estaba cansado, habíamos ido comprando pedacito por pedacito de tierra, fiado, lo íbamos pagando y yo dije, pues estamos cansados. Y aparecieron unos jóvenes y vendían el terreno a la par. Y me dijeron, pastor, ¿y por qué no compramos ahí? Y yo les dije, pues no tenemos los recursos, pero podemos trabajar. Y yo les dije, no mucho, yo ahorita no siento ánimo de trabajar. Y me dijeron, ¿y nos da permiso? No, eso sí les podemos dar permiso. ¿Y qué quieren hacer? Y dijeron unos jóvenes, vamos a ir a la Didea, donde venden los Toyota, allá en El Salvador, los Hilux, 4x4, doble cabina. Y vamos a sacar uno y lo vamos a rifar. Y nosotros nos vamos a encargar de eso. Mire, los jóvenes se organizaron, parques, gasolineras, andaban en caravana. En ese tiempo solo el vehículo sacado de agencia costó $18,000. Y a ellos se los daban, se los prestaban para exhibirlo. Cuando terminaron el proyecto, ellos habían pagado el vehículo, sacaron los gastos de los viajes que hacían y entregaron $13,500 para ayudarnos en la construcción. Es que de verdad, esas son ocasiones para mostrar nuestro amor por Dios. Se puede mostrar el amor de Dios
podemos sentir el amor de Dios, pero también podemos mostrar el amor de Dios. En medio de esos proyectos estábamos fundando una filial en un lugar llamado El Salamar. Y hubo un momento que necesitábamos poner el techo. Y pensamos, ¿qué hacemos? Y promovimos y dijimos, vamos a dar una lámina a cada uno. Y hicimos una promoción. Y algunos no tenían el dinero, pero dijeron, nosotros, ¿cuánto tiempo van a estar en eso? Y dijimos, lo más 3 meses. Y dijeron, pues nosotros en ese lapso de 3 meses vamos a hacer llegar nuestra ofrenda. Y alguien hizo llegar una ofrenda y a mí me impactó porque era una hermana muy pobre. El esposo no era creyente. Y yo dije, esta señora, esta sierva está dando un paso de fe. No tiene los recursos, el esposo no es creyente. ¿Y cómo le va a hacer? Y el asunto es que hizo llegar su ofrenda y oramos a Dios que les bendijera, que les prosperara. Y yo me fui del lugar porque nos nombraron a trabajar con las familias pastorales y era requisito dejar la iglesia. Y un día yo supe que ella tenía cáncer. Y de verdad les digo, yo oré al Señor y le dije, Señor, haz memoria de su ofrenda. ¿Sabe qué dicen eso los salmos? Haz memoria de su ofrenda. Y yo le dije al Señor, haz memoria de su ofrenda. Y por unos días no supe de ella. Pero mi corazón se gozó cuando supe de nuevo. Estaba sana y el esposo era creyente. Amén. El esposo nunca había querido ser creyente. Ahora ella estaba sana y su familia estaba sirviendo al Señor. Es una oportunidad para mostrar amor y recibir amor de Dios. ¿Y qué más les digo? La admiración que tenemos por Dios. Yo sé que habemos de todo. Y la Biblia dice que cuando aquella mujer derramó el vaso de alabastro, dice que los discípulos dijeron, es demasiado. Y Judas hasta dijo, se pudo vender y se repartía a los pobres. Pero la Biblia dice que Judas no estaba hablando como creyente. Dice que estaba hablando como ladrón. Porque él extraía. Y él pensó y dijo, se me pasó una buena oportunidad de embolsarme algo, ¿verdad? Pero los buenos creyentes ven en estas ocasiones la oportunidad de mostrar el amor y la admiración que tenemos por el Dios de nosotros, que es grande en poder, grande en bondad, grande en amor para con nosotros. Pero también es una buena oportunidad para mostrar nuestra fe. Amén. Los proyectos de templos normalmente son proyectos de fe. No se comienza con dinero, se comienza con fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si es de Dios, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en estos procesos, sin duda, tenemos la oportunidad de ser de bendición y ser bendecidos. Tuve la oportunidad de inaugurar el templo antiguo que nosotros teníamos. Y el que hizo la estructura del techo, la estructura metálica, era empleado en un taller de obra de banco, le llamamos allá. Y ganaba poquito. Entonces lo que hizo fue ponerse de acuerdo con otros hermanos y al salir de su trabajo llegaban por la noche a trabajar. Mire, con el paso del tiempo, él salió de ser el obrero del taller y tenía su propio taller. Aprendió tanto que cuando hicimos el nuevo templo con esos 1000 metros cuadrados y sin nada en medio, llevaba un anillo y llevaba ahí una cúpula de vidrio en medio. Él hizo la estructura del nuevo templo. Amén. Él la construyó.
y sus trabajos fueron finos. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Porque esos pasos de fe honran a Dios y Dios honra a los que le honran. A la medida que nosotros lo honramos a Él, Él nos honra también a nosotros. Pero creo también que son una oportunidad para enseñar a nuestra familia. Nuestros hijos estaban pequeños y hermana Mimita era la encargada. Ella estaba pendiente que nuestros hijos tuvieran su sobrecito. Y no importaba si eran 50 centavos o $1. Ellos sentían que eran parte del proyecto. Y tuvimos días domingos donde habíamos 60 trabajando. Hombres, mujeres y niños. La familia se sentía parte del proyecto. Esta es una oportunidad para enseñar a nuestros hijos de forma práctica. Amén. De forma práctica. Nuestro amor, nuestra fe, nuestra devoción y nuestro compromiso con Dios. Pero salen a relucir otras cosas buenas, bonitas. El espíritu de unidad. Qué cosa más linda. Cuando un grupo de gente se une para hacer algo, no hay nada que lo detenga. Especialmente si es algo de Dios. Dios se va a encargar de abrir puertas y derramar bendición. Como iglesia, a nosotros nos unió en el trabajo, en la visión, en el esfuerzo, pero también nos unió en la celebración y el regocijo. Cuando llegó el momento de inaugurar, comenzamos en la madrugada, hermanos. Amén. Con mariachi, con rondalla, con comida, con fiesta. Por un tiempo nos unió el sacrificio, pero después nos unió el regocijo. Amén. Y por supuesto, es una oportunidad para poner nuestros talentos al servicio de la obra de Dios. En el caso nuestro, nadie podía decir que no podía hacer algo. Todos podíamos empujar una carretilla, llevar un balde de agua, alcanzar un ladrillo. Tuvimos profesionales que hicieron el diseño, que dirigieron los planos, pero la mano de obra en un 80% la hicimos nosotros. Y ahí está, y está bien parado, no se ha caído, tembló en estos días y sigue en pie. Significa que lo hicimos bien para el Señor. Por supuesto, la creatividad es tanto lo que se puede hacer. Hicimos algo, no impusimos, pero dimos libertad para que la gente fuese creativa. Y tuvimos ancianas que no sabían ni leer ni escribir. Y dijeron, yo puedo vender números para ese vehículo. Y una ancianita en una colonia no sabía ni leer ni escribir. Fue la que más vendió. Vendió 450 números a $5 cada uno. Amén. Así que nadie puede decir que no podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo en la obra de Dios. Echemos a andar nuestra creatividad y sin duda Dios nos va a bendecir. Pero también podemos inspirar a otros. Fíjese que Salomón manda la carta a Irán. Y Irán dice, no, si yo fui amigo de tu papá. Y es más, yo te puedo mandar los materiales y gente. Y yo estoy para colaborar también. De verdad, inspira a otros. Nuestro templo después fue visitado por varios pastores, diáconos. Y llegaban y tomaban fotos y tomaban medidas. Hoy hemos visto réplicas del templo. Réplicas del templo. Allá lejos han ido a hacer réplicas del templo. Inspiramos a otros. Lo que íbamos a hacer ya lo hicimos, pero el efecto sigue, porque lo que hacemos para Dios perdura. Amén. Y creo que ocurre algo especial, es que somos bendecidos nosotros y también podemos bendecir a nuestra descendencia.
Si bien es cierto que la salvación es individual y que Dios tiene un trato individual con todos nosotros, pero lo que nosotros hacemos como padres bendice a nuestra descendencia. Uno puede leer, por ejemplo, de David, que dice que vivió conforme el corazón de Dios, que agradó a Dios, y de repente salieron algunos descendientes de David que no se portaban muy bien y que habían hecho cosas que eran suficientes para que Dios los eliminara. Pero ¿sabe qué decía Dios? Por amor a David mi siervo. Amén. Que hizo algo que a mí me agradó, que hizo algo que a mí me impactó. Por amor a él, yo voy a bendecir su descendencia. Dice la Biblia que la maldad de los padres sobre los hijos alcanza hasta la tercera y la cuarta generación. Pero la bendición es más poderosa que la maldad. Y dice que alcanza a 1000 generaciones. A veces nosotros somos bendecidos por lo que hicieron nuestros descendientes también. Algo bueno, a veces sin saberlo, hicieron algo bueno para Dios. Yo bendigo a Dios por mi mamá. Mi mamá se caracterizó por ser una servidora, fiel, noble. La gente que la conoció, cuando vamos al lugar y hermana Mimita me acompaña, la gente habla de hermana Rafaela con cariño. Se nos presentó hace que como un mes y medio, fuimos por ahí y llega una hermana ya de 50 y fracción de años y dice: su mamá me cocinó cuando yo me casé. Ella atendía partos. Ella inyectaba enfermos, caminaba a pie kilómetros para ir a poner una inyección y no cobraba. Cuando ella murió, había gente que nos llevaba a la casa a almorzar porque amaban a mi mamá. Yo coseché y yo cosecho de ella. Sembremos para nuestros hijos también. Habrá momentos en la vida que Dios va a tratar con ellos. Habrá cosas que Dios las va a arreglar con ellos. Pero habrá momentos que Dios va a decir: es nieto de aquella sierva. Es nieto de aquel siervo que mostró su amor, que mostró su devoción, su fe, su admiración por mí, que me honró, y él honra a los que le honran. Pónganse en pie, por favor.